Mírenlos bien, estas joyitas que les presento aquí han saqueado el país hasta más no poder. Ellos son los culpables de que la desigualdad en Colombia esté perpetuada en cada rincón. Ellos con su hambre de poder no han parado de ser quienes destruyen cada sueño de un nuevo emprendedor o alguien que quiera sacar su familia adelante. Han sido alcaldes, congresistas, gobernadores, ministros, vicepresidentes, presidentes y quieren más. Pero el detalle es que ustedes no saben por qué. Como ya les dije anteriormente, la sed de poder se clava en sus venas una vez tocan la política. Les gusta pisotearte y hacerse ver como un dios delante de todos. Sin embargo, la verdadera razón es porque han hecho tanto daño que, si dejan la política, su fuero de inmunidad se pierde y detrás de cada uno de ellos hay decenas de personas esperando esa oportunidad. Y que paguen por sus delitos. Sé que lo que voy a decir no es relevante, porque una pila de mierda es más significante que ese personaje. Bueno, me refiero a Polo Polo, pero da igual, las tres son una cordillera de mierda. Pero observen lo que hizo Polo Polo, se postuló a la presidencia para evadir la ley. Porque lamentablemente, al ser candidato presidencial, todos esos casos quedan archivados. Es hora de hacer el cambio, y poco a poco los estamos logrando. Pero sabemos que 4 años no son suficientes para extinguir lo que han hecho por más de 2 siglos de gobierno. ¿O se puede llamar democracia a un sistema que permitió que un expresidente, blindado por sus apellidos y la oligarquía, despojara al pueblo de sus tierras, de su banca, de sus semillas, y que además nos vendiera la medicina con sobreprecio? ¿Se le puede llamar democracia a un sistema que privatizó todo? Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Durante 200 años, la democracia fue una pantomima. Todo era un teatro. Teníamos elecciones, sí, pero cuando los políticos llegaban al poder se les olvidaba el pueblo. Y a la hora de pedir de nuevo el voto en las siguientes elecciones, venían las mentiras y las falsas promesas otra vez. Así funcionaba el sistema. Sí, ese mismo tema que algunos todavía defienden, y algunos todavía nos exigen que volvamos a él. A ellos nunca les importó la gente, solo les importaban los votos. A ellos les digo, sigan reclamando por ese sistema que veía en nuestro país como su finca, y a nuestra gente como sus peones. Sigan rasgándose las vestiduras. Pueblo, creo que todos somos conscientes que la derecha nunca se ha dedicado a trabajar. Por el contrario, viven en campaña todo el tiempo. Desde entonces, como lo hizo la activista Vicky Dávila, sí, la misma del Clan Génico, que han tenido relaciones y vínculos con grupos paramilitares y mil cosas más. El departamento del Cesar está auténticamente secuestrado por las mafias, la política tradicional desde hace muchas décadas. Todo esto encabeza el poderoso Clan Génico, que tiene un músculo económico y político sin competencia alguna. Actualmente cuenta con la gobernación del Cesar y 4 congresistas. En 2022 buscarían mantener el poder del Congreso con Didier Lobo, actual senador, José Alfredo Génico, también senador, Alfredo Ape Cuello, representante a la Cámara. Sin embargo, cabe recordar que el actual gobernador Monsalvo Génico se encuentra en prisión domiciliaria por presuntos hechos de corrupción. La historia del Clan Génico es la siguiente. Este clan está liderado por Cielo Génico Cerchar, la baronesa política. La historia de este clan se remonta a la década de los años 90 del siglo pasado, cuando se hicieron con la gobernación del departamento con Lucas Génico Cerchar. Desde entonces se han consolidado como un gran clan político en el departamento. Su poderío se acrecentó con las relaciones paramilitares de Jorge Génico, que le permitieron acceder a diferentes esferas nacionales. Para 1998, su hermano Pepe Génico fue congresista y su cuñado Rafael Bolaños, gobernador del Cesar. Para el 2000, Hugo Génico estaba en la alcaldía de Santa Marta. Y para el 2001 fue electa Flor Génico, su sobrina, como senadora. Con el asesinato de Jorge Génico a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, escándalos de corrupción, vínculos ilícitos, el clan Génico fue perdiendo poder. Aún así, desde 2011 retomaron el poder, hasta la actualidad, que se ha mantenido en el Congreso y en el poder local, en alcaldías, en gobernación, con diversas investigaciones y hechos de corrupción asociados. Algunos casos de corrupción son los siguientes. El caso más conocido es el de Luis Alberto Monsalvo Génico, gobernador del Cesar, elegido en 2019, quien fue imputado en 2021 por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado, y contratos sin cumplimiento de requisitos legales por la Fiscalía General de la Nación, por irregularidades en un contrato del PAE, del Plan de Alimentación Escolar, suscrito en 2015 con el Consorcio de Alimentación Escolar, a salvo. Dicho contrato establecía una inversión de más de 17.000 millones de pesos para la operación de 59 días, que no seguía los lineamientos legales. Se demostró que hubo sobrecostos que favorecieron la malversación aproximadamente de 3.000 millones de pesos. Actualmente, el gobernador Monsalvo Génico se encuentra en prisión domiciliaria. Así como estos casos, este clan ha estado relacionado en el Cesar en audios del narcotraficante Yañez Hernández, que estuvo relacionado con la campaña de Iván Duque, sobre los cuales no hay ninguna investigación. También casos de volteo de tierras o incluso casos graves, mucho más graves de corrupción. El pasado 10 de octubre se conoció que las autoridades ordenaron la captura de otro integrante del clan corrupto y con nexos con el paramilitarismo. Hablo del Clan Génico, el cual pertenece el esposo de la propagandista número 1 de derecha, la empresaria Vicky Dávila, la cual por supuesto sí está callada. Por ahí semanas se ha publicado la noticia, pero ella no. ¿De quién se trata? De Cielo María Génico, ex primera dama del Cesar. La orden con fines de detención preventiva, según los parámetros de la ley 600 del 2000. Pues ¿cómo les parece que se fue a territorio gringo a hacer nada más y nada menos que el ridículo y el oso mundial? Que vamos a poder lograr la presidencia de Colombia. Vicky, entiendo aquí, me voy a ir a la pausa, pero te voy a dejar la pregunta en el aire, es lo que acostumbro a hacer en el programa. Aquí hay intención, aquí hay cariño, aquí hay pasión, aquí hay entrega, ¿sí?
Y entonces, aquí viene el periodista que somos, ¿no? Y te digo, sí, pero eso no te da la experiencia en gestión pública, no te da la experiencia en planeación y programas sociales, no te da la experiencia en manejo de recursos, no te da la experiencia en planeación de programas de seguridad. ¿Cómo entender esas capacidades? Porque como periodistas vemos los problemas, pero el desarrollo ya de un aparato de gobierno donde se tiene que gestionar el país, pues ya es otro tema. ¿Cómo puede la gente que nos está viendo conciliar a una periodista con la gestión de un país? Es que no se necesita un político profesional. Se necesita una persona decente, correcta, que sea capaz de dirigir, Fernando. Yo le voy a decir una cosa. Mire cómo estamos en Colombia. ¿Quiénes nos tienen así? Pues nos tienen así los de siempre. Nos tiene así el gobierno Petro. Petro es una persona economista, por ejemplo. A esto es lo que se le llama una tremenda humilladota de un verdadero periodista. Más bien que nos cuente si piensa promover la gran estafa que promovió su ídolo Milei en la Argentina, que la prensa amarillista muy poco habla de esto. Le pregunto a Vicky Dávila, ¿acaso contrató a estafadores financieros para que la asesoren? Aquí les presento parte del equipo económico, unos tesos con los que ya estamos trabajando para reconstruir a Colombia. Él es Axel Kaiser. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, es que acaba de ser denunciada en Argentina la Fundación Faro como una de las presuntas receptoras de más de 90 millones de dólares que fueron estafados a 45.000 argentinos con una criptomoneda. Y adivinen quién es el subdirector de la Fundación Faro. Es Axel Kaiser, el hombre que Vicky Dávila anunció con bombos y platillos como asesor de su campaña presidencial. En esta criptoestafa participó el presidente Milei. Queda en aviso el país. Entre los libertarios que son unos estafadores, los banqueros Gilinski y el clan Géneco que rodea a Vicky Dávila van a venir a devorarse el país, sus recursos públicos y los de la gente. Su propuesta de bajar impuestos es puro populismo para maquillar un gobierno que joderá y estafará al pueblo colombiano como le están haciendo con el argentino. Vicky, explosiva noticia. ¿Va a continuar con la asesoría de un presunto estafador? Pero en Quack ahora sí hay espacio para el humor. Yo estoy diciendo... Soy incorruptible. Yo no voy a ser corrupta. Yo no voy a quedar presa de nadie, de absolutamente nadie. Nadie va a ser mi dueño. Entonces usted está sentado, Juan Diego, frente a una persona limpia y decente. Que yo soy una muñeca de... Bueno, Petro dice que somos muñecas de la mafia, pero usted me está diciendo más o menos que soy una muñeca de Gilinski, de Gabriel Gilinski. Y no, yo tengo criterio, tengo personalidad. Yo no tengo jefe. No soy una bruta. No soy una tonta. ¡Ay, eso está buenísimo! Este es el fracaso de los libertarios en Argentina y a lo que quieren algunos someter a Colombia. Allí gobierna Milei hace 11 meses a la Argentina y lo hace bajo la idea de que el Estado debe ser austero al estilo del Fondo Monetario Internacional y por tanto no intervenir en el mercado porque este se autorregula solo. Y estos son los resultados. La pobreza ha aumentado más del 11%. 5 millones de personas cayeron en la pobreza el primer semestre de 2024 y de esas 3 millones en la indigencia. Es el mayor salto de la pobreza en Argentina en 20 años. 2 de cada 3 niños tienen que comer en comedores comunitarios. Se redujeron los salarios en el sector privado, público e informal. La pérdida de capacidad adquisitiva ha sido de más del 20% para la gente en 6 meses. El costo de vida no ha parado de aumentar y se disparó más. El precio de la carne subió 120%. El precio del pollo subió 200%. El precio de la tarifa de los servicios públicos, es decir, luz, agua, gas, transporte, aumentó 370%. En 8 meses, el precio de los combustibles aumentó 126%. Según el propio Fondo Monetario Internacional, una institución de la propia rosca de los libertarios, Argentina es la cuarta economía mundial donde más está subiendo los precios. La inversión extranjera directa se cayó al 56%. No que el mercado se regulaba solo. Ya te dirán que todo esto solamente pasa en la dictadura de izquierda, pero está pasando en este gobierno de libertarios. Prometieron luchar contra la casta. Lo que no dijeron era que la casta era la gente normal y la pusieron a aguantar hambre. Esto es lo que vamos a dejar que las derechas hagan en Colombia, por ejemplo, con la candidata Vicky Dávila, que promete también austeridad al estilo Fondo Monetario Internacional. Al pueblo argentino, mi abrazo ante esta horrible pesadilla. Mientras tanto, los politiqueros de las grandes élites en acción, abrazando gente y comiendo en las calles. María Fernanda Cabal estaba comiendo lechona en Bogotá y... comida de pobres, casi se vomita. La carne desgranadita. Me da asco. Enseguida Álvaro Uribe se puso a regalar pan de bonos con café en Antioquia. Abarataron mucho las cosas, antes daban era tamales. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Pero más histórico aún, a Vicky Dávila se le vio comiendo empanadas en la calle por primera vez en su vida. ¡Ay, no! Y estaba disque pidiendo cubiertos para no engrasarse las manos. Si te parece que tiene demasiada grasa, no te la comas. Qué deprimente película y además repetida. Volvieron a empezar los juegos del hambre. Es la parte más dura de todas las campañas electorales para estos politiqueros, tener que untarse de pobres.
fingir que no les da asco y que disfrutan comprar en el chuzo de la esquina, regalar pendejadas en las tiendas del barrio aparentando que las frecuentan, fingir que tienen vidas normales y humildes y que cualquier día montan en transporte público, comen empanada en la calle y cuentan historias de que un día pidieron fiao en la tienda. Que no se equivoquen porque este pueblo no está en el siglo XX. Sabemos que estos personajes odian al trabajador informal y lo persiguen. Sabemos que nunca tocan una silla de transporte público. ¿Cuánto hace que no montaban Transmilenio, candidato? Uy, desde la campaña Carlos Fernando. Les da asco comerse una empanada hecha por una señora que está trabajando en la calle. Se creen superiores a nosotros y eso es lo que le enseñan a sus hijos para que el ciclo se repita. Su actuación barata, su falsa cercanía con el pueblo, ya la conocemos. Cuando veamos personajes como Alejandro Gaviria almorzando un caldo de pescado en un restaurante popular, o por allá a Robledo con Fajardo montando Transmilenio después de que hace 4 años no lo hacían. Yo la primera vez que monto después de 10 años. Pero... Tenemos que pararlos en seco y difundir este tipo de críticas para que no hayan más incautos que de pronto caigan. Por otro lado, y como de costumbre, la derecha cayendo en lo más bajo y desinformando a los incautos. Petro en UCI. No, esto sí es lo más bajo y ruin en que ha caído esta nefasta oligarquía. Entonces, arman la calumnia y después se victimizan a su mejor estilo. Mucha atención, Colombia, de difundir en todo el país. En este momento se confirma o aparentemente se confirma que Gustavo Petro está en las unidades de cuidados intensivos por una supuesta sobredosis de algún adictivo, de alguna droga. Todos a difundir esta noticia porque Gustavo Petro, según lo que se rumorea entre varias redes sociales, lo que dice la gente es que en este momento está en cuidados intensivos y que su vida está en peligro. Ahora, colombianos, esto no puede ser verdad porque el presidente no se puede morir sin haber pagado. Gente, también hay que decir y dar a conocer que la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, confirma más y más condenas de militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Mario Montoya recibió ayer 2 noticias: su anuncio de inadmisión en Estados Unidos y la negativa de su apelación en la JEP, es decir, que irá a juicio. Y le tenemos una tercera, que alias Otoniel dijo que a él los paramilitares le regalaron un apartamento en Bogotá. El gobierno de los Estados Unidos prohibió la entrada a ese país del excomandante del ejército general Mario Montoya y de sus familiares más cercanos por los vínculos de ese militar con cientos de casos de homicidios de civiles que fueron presentados como bajas en combate. Hay pruebas creíbles de que durante su mandato Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron falsamente reportadas como muertes en combate. Montoya Uribe y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Sobre otras presuntas acciones delictivas del general Montoya y sus aparentes vínculos con organizaciones criminales, el pasado 9 de abril, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, el antiguo máximo jefe de la organización narcoparamilitar Clan de Golfo, aseguró en audiencia ante magistrados de la JEP y desde su lugar de prisión en Florence, Colorado, Estados Unidos, que el general Mario Montoya colaboró a paramilitares en los llanos y mantuvo contacto con un sobrino de Miguel Arroyave, alias El Químico, narcotraficante que tuvo el mando del bloque Centauros de las autodefensas en Casanare. Cuando la vez pasada le preguntamos en Bogotá quién era el que hacía las coordinaciones, usted nos dijo, decían que era coordinado con Montoya. ¿Quién fue el que le dijo que era Mario Montoya Uribe el que coordinaba el apoyo aéreo desde Bogotá? Porque el que andaba conmigo allá, pues en el llano del Casanare le decían Andrés, era el sobrino de Miguel Arroyave. Entonces, por medio de Andrés, yo sabía pues cuál era la compañía que estaba coordinando. O sea, el sobrino de Miguel Arroyave que andaba con usted le dijo que era Montoya el que coordinaba desde Bogotá. Sí, coordinaba con Montoya. Alias Otoniel también dijo en la audiencia que el general Montoya recibió un regalo de su organización. Usted nos dijo de Mario Montoya que cuando yo estaba en el llano hubo más relación con el general Mario Montoya. El Frente Casanare le tocó darle un apartamento blindado aquí en Bogotá. ¿Qué elementos tiene usted para apoyar sus afirmaciones? El apartamento blindado sí se lo dimos nosotros directamente. ¿Y quién le entregó la llave del apartamento al señor Montoya? Cuando eso estaba Chumilo, lo coordinó Andrés ese día, pero el apartamento sí se lo dimos nosotros directamente a él, pues el Frente Casanare se lo dimos. Además de la prohibición de Estados Unidos de entrar a ese país, el general Montoya recibió la noticia de que irá a juicio. La sección de apelación de la JEP le negó la solicitud de nulidad que el oficial retirado hizo contra la imputación en su contra por falsos positivos. Montoya tendrá que responder en juicio por más de 100 ejecuciones extrajudiciales. En ese mismo orden de idea, cabe decir y analizar, uno de los testigos claves en contra de Álvaro Uribe Vélez lo acaba de condenar. ¿Qué dice la extrema derecha? Los medios prepago, nada, cero relevancia. ¿Quién nos cuenta por qué más de 8 testigos en contra del Culibajito se han ido de este mundo en extrañas circunstancias? Muy curioso, ¿no? Desde el inicio del proceso contra Uribe hemos visto cómo los testigos han sido amenazados, perseguidos, incluso asesinados. Ahora el testigo clave en el juicio y a quien ya habían intentado asesinar, Juan Guillermo Monsalve, fue atacado en su celda justo un día antes de rendir su declaración. Ya, la realidad supera la ficción y es increíble cómo se está amordazando a la justicia a través de cualquier medio. Han intentado de todo, recusaciones fallidas, dilaciones y ahora presión directa sobre un testigo. El juicio tiene que seguir, sin presiones, sin maniobras oscuras. Colombia merece saber la verdad. Le están llamando al cucho, que responda.
Señor Álvaro Uribe Vélez, lo reto a que se comprometa pública y legalmente a renunciar a la prescripción de su caso por soborno y fraude procesal. Si realmente es inocente y no busca beneficiarse del vencimiento de término de la prescripción de la acción penal en octubre de 2025, actúe en consecuencia. El artículo 85 del Código Penal establece que los procesados pueden renunciar a la prescripción, permitiendo que las investigaciones sigan su curso hasta que se administre justicia. Desde 2020, cuando usted renunció al Congreso para evitar que su juez natural fuera la Corte Suprema, ha recurrido a otras maniobras que pueden considerarse dilatorias. No es inacción del Estado, sino entorpecimiento del funcionamiento de la justicia. El año pasado, su juicio estuvo en pausa, se reanudó y en menos de una semana su defensa logró nuevamente suspenderlo. ¿No que usted era un expresidente muy frentero? Demuéstrele a los colombianos que lo es con la justicia y deje que al menos se llegue a la verdad procesal. Confírmele al país entero si el frentero expresidente lo que quiere es ser absuelto por la vía de la prescripción. ¿Va a renunciar a la prescripción del caso? Quedamos atentos. Bien, en el Consejo de Ministros, que por primera vez se transmite y se admiten errores, se esperaba que la gente de bien lo tomara de manera positiva y no con bulla y escándalo para hacer campaña sucia. Bueno, es lo que hay. Esta es la verdad sobre lo que pasó en el Consejo de Ministros. Mientras que los gobiernos de la derecha hacían reuniones a puerta cerrada, donde no conocíamos nada, en donde se cuadraban sobornos como Odebrecht para entregar contratos públicos amañados, decidían en secreto llenar de peajes el país, se robaban Reficar, le entregaban el territorio a multinacionales desplazando campesinos pobres, planeaban matanzas como la Operación Orión, chuzaban magistrados, aprobaban incentivos por matar a 6.402 inocentes, le entregaban la salud de la gente y el internet a corruptos que se abudinearon la plata, etcétera, etcétera, etcétera. En este gobierno se le ha dado la cara al país de forma inédita. El presidente al que la derecha señaló como dictador ha sido el primero en mostrar lo que se discute en su Consejo de Ministros y le dio una lección de democracia a esta gente. El primero en denunciar los actos de corrupción que ha encontrado. El primero en reconocer que hay ministros que no dan la talla. Hemos reconocido cuando nos equivocamos. Somos un proyecto que sabe que no es perfecto, pero que trabaja por los vulnerables, por los migrantes y contra los fascistas, por mejorar la salud y contra la GPS, que trabaja por la educación y contra los que la quieren privatizar, que trabaja por los trabajadores y contra los que los quieren explotar, que trabaja por la luz y el agua y contra quienes roban a la gente. Somos el proyecto de la vida, el del planeta Tierra, el de los migrantes, el de los indígenas, el de la Colombia buena, la que tiene futuro. Por otra parte, las altas cortes en contra del verdadero pueblo, alineados y aliados al uribismo, dejando ver así el odio que sienten por el presidente Gustavo Petro. Construye la paz en el Tolima y cómo se puede construir en Colombia, y no es sino hablando, hablar. El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios y yo soy el jefe del Estado. Nada, el mensaje. No porque tengan que estar de acuerdo conmigo, yo soy un demócrata, sino porque al pueblo de Colombia hay que enseñarle a dialogar entre sí, a que las disputas sean familiares, sean pasionales, sean por el amor, sean por la política, sea por la cerca de la finca, sea por la venganza que hay en el pasado de generaciones. Construye la paz en el Tolima y cómo se puede construir en Colombia, y no es sino hablando. Ahora bien, el presidente emitió un claro e importante mensaje sobre el exgeneral y hoy nombrado ministro de Defensa, que seguramente le extenderá la dignidad a sus Fuerzas Armadas, pues es lo que se espera, de allí viene. Tras la asignación del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el presidente Gustavo Petro respondió a los rumores sobre una supuesta crisis en la cúpula militar. También aseguró que su gobierno jamás tolerará violaciones a los derechos humanos desde el Estado. Ana María Celes, usted tiene hasta ahora todos los detalles. Adelante. Catalina, sí señora, buenas tardes. Mire, pues el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X desmintió rumores de que el comandante de las fuerzas militares vaya a renunciar tras la designación del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. También aseguró que no existe una crisis en la cúpula militar y que la política de seguridad de Colombia va a ser una política para la vida. Más policía, más eficacia. El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de la designación del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Primero rechazó los rumores sobre una posible renuncia del comandante de las fuerzas militares, desmintiendo versiones que sugerían tensiones dentro de la cúpula militar tras el nombramiento. ¿Qué le pasará a la prensa que va de falsedad en falsedad? Además, el jefe de Estado reafirmó su papel como comandante y jefe de las fuerzas militares y enfatizó su compromiso con los derechos humanos dentro de la institución. Este presidente jamás pondrá mandos civiles o militares que estén dispuestos a aceptar masacres contra jóvenes hechas desde el gobierno, ni dará jamás una orden en ese sentido. Con la llegada del general Sánchez al Ministerio de Defensa, el gobierno busca continuar con su política de seguridad enfocada en la protección de la vida y el fortalecimiento de una estrategia integral para enfrentar los desafíos del país. La oposición pregona y se da golpe de pecho diciendo que respetan y valoran las fuerzas militares, pero al mismo tiempo se oponen al nombramiento del general. Y es que no es raro, porque a ellos nada les sirve. Hey, la derecha en Colombia es un chiste. Se la pasan diciendo que hay que confiar en las fuerzas militares, que son los únicos que pueden garantizar la seguridad del país. Pero ahora que el presidente nombra a un ministro que es un general con 30 años de experiencia y una hoja de vida intachable, tampoco le sirve. ¿Saben cuál es el problema? Que el nuevo ministro no es de bolsillo, no le responde a sus intereses y no hace parte de esa rosca que ellos siempre han manejado. Su rabia no es contra el general, su rabia es contra el cambio. Le duele que sea Petro quien lidere la transformación de la seguridad en Colombia. La derecha nunca ha trabajado por la seguridad de la gente, sino por la seguridad de sus privilegios. Su rabia hoy no es porque les preocupe la seguridad, es porque ya no son ellos los que mandan. Así que lloren, que nosotros vamos a seguir trabajando para
para la gente. Rápidamente, ¿sabían ustedes estos datos? Las acciones de Ecopetrol aumentaron, el dólar se desplomó, el desempleo disminuyó, el café sigue expandiendo su récord histórico. Y todavía la derecha y los medios prepagos al servicio del establecimiento dicen que el país está mal. Y no precisamente de ese es de que les hablo. No, señores. Y la ANT haciendo su trabajo y mostrándose como debe ser. Cuando veníamos, yo miraba al cielo y decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, que vamos a recibir tierra, Padre. Nosotros, la gente de Mejor Esquina. Que con esta entrega puedan ustedes salir adelante, con todos sus proyectos, con todas las cosas que ustedes tienen, como una comunidad organizada. Entonces, a partir de este momento, pues, las tierras son ustedes. Viví la masacre, la viví en vivo. Nos mandaron a salir todos los que estaban adentro y que los acostáramos en el suelo, arriba de los que estaban muertos. Eso fue una de las masacres más crueles y vil que hicieron los paramilitares. Mi padre fue la primera persona que mataron ese día. Ahí nos cortaron todas las ganas de seguir estudiando, porque éramos 10 hermanos y no teníamos la capacidad económica, y hasta ese entonces las ayudas del Estado eran muy pocas. Hoy sus hijos, sus nietas reciben tierra, reciben 866 hectáreas como parte de la reparación integral, pero también como un acto de justicia en el que impulsa la reforma agraria del presidente Gustavo Petro. Ya era hora que se acordaran de Mejor Esquina, de nosotros, los campesinos de Mejor Esquina. Ya era hora. Vea, el gobierno ha puesto los ojos en nosotros y ahí estamos trabajando de la mano con el gobierno, gracias a este gobierno. Es un motivo de alegría, de reconocimiento, de saber que hay un nuevo futuro, que podemos cultivar, que podemos seguir adelante con nuestra familia y dar una mejor oportunidad de vida a nuestros hijos. Con Mejor Esquina desde Buenavista. Y como siempre, y ya para finalizar, datazos de seguridad nacional. Veamos lo que tenemos para ustedes. Fue incautado el cargamento de la verde más grande de los últimos 4 años en San Andrés. Gracias al desarrollo de una operación de interdicción marítima, fuerzas militares incautaron 1.2 toneladas de la verde y 73 kilogramos de la blanca, que estaban siendo transportadas por 4 sujetos a bordo de una embarcación tipo Go Fast. Con esta incautación, Armada Colombiana con apoyo de Fuerza Aérea y la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Sur de Estados Unidos afectan las finanzas de los grupos criminales al servicio del narcotráfico. El mensaje es claro, seguiremos actuando de manera contundente para debilitar las cadenas de narcotráfico y las economías ilícitas. Soldados de la 10ª Brigada del Ejército y Policía Aduanera, DIAN y la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos incautaron 510.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Maicao, La Guajira, avaluadas en más de $1.400 millones. Alguien que llame al Cucho. A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Beraldo Enrique Atencio Padilla, alias Chocolate, señalado cabecilla de una estructura sicarial del Tren de Aragua, que era buscado mediante notificación roja de Interpol. Esta persona fue ubicada en Bucaramanga, Santander, gracias al trabajo conjunto con DIGIN. La justicia de Venezuela lo requiere para que responda por esos delitos y otras conductas delictivas perpetradas en el estado Zulia. Este año sin duda alguna quedaremos en el primer lugar de los países con más capturas internacionales. Claro y directo mensaje del nuevo Mindefensa. Escuchemos la entrevista. Presión. Y en eso entonces viene seguramente la pregunta que muchos de ustedes están haciendo en sus casas o quienes nos están escuchando en este momento por Radio Nacional. La estrategia para el Catatumbo, la estrategia de combate para el ELN. Todo es diferencial. Los modos de combate, como el crimen se ha desarrollado, es diferente en todas las áreas. Y ha sido de alguna manera un poco más urbanizado. El modo de delinquir de estos criminales ahora es casi de civil. Se camuflan con la población. Entonces es supremamente importante aplicar principios del DIH como la distinción, la limitación y la precaución en el ataque. Pero también vemos que en las áreas que son ya dedicadas, simplemente es aplicar principios básicos, que es focalizar y priorizar zonas, para aplicar una especie, podría ser de Pareto, un 20-80, que es aplicar sobre el 20% de lo que usted tiene todo el esfuerzo, pero que ese 20% le produce el 80% de los resultados. Y hay 3 factores importantes: la inteligencia y la contrainteligencia. La inteligencia, si tenemos una elevada inteligencia, es similar a un diagnóstico médico. Si voy allá y apenas me censan el pulso, pues no sé qué enfermedad tiene. Pero si me hacen un TAC
o una resonancia magnética, pues puedo saber qué remedio aplicar y los recursos van a ser menores y la probabilidad de éxito va a ser mayor y el riesgo va a ser menor. Pero también no solamente hacia la amenaza que está afuera, sino también a la que está adentro, que es menos del 0.5% de la fuerza pública. Por algo tenemos el alto índice de favorabilidad, pero hay unos bandidos al interior que los vamos a encontrar y no vamos a permitir que traicionen a la patria y menos que de los impuestos de colombianos le estemos pagando el sueldo a ellos. Bueno. Y el otro elemento es lo que es la acción no cinética, que es la acción integral, y lo último, la acción cinética, que es la acción física. Así pues que, siendo así, recuerda siempre no creerme. Investigue y corrobore la información en otros medios. No trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mires por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices. Jean-Pierre les dice.